Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Glorificando tu nombre mediante la exposición de tu palabra, alumbrándonos los ojos del entendimiento de manera que el mensaje sea claro, sea comprensible a oídos de todo tu pueblo, Señor, al cual tú has convocado por medio de tu Santo Espíritu, dándote gracias en todo y por medio de la fe en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este texto que hemos compartido del libro de los Hechos en el capítulo 4, en el verso 32, se refiere a la condición de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era la multitud de los que habían creído de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, cuando nosotros miramos que eran de un corazón, ¿de qué corazón serían? ¿Serían del corazón de Pedro? ¿Serían del corazón de Jacobo? ¿Serían del corazón de Juan? ¿De qué corazón serían? ¿O serían del corazón de Cristo? Hoy acontece algo de lo cual muchas veces ni cuenta nos damos siquiera, y es lo que nos dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 10. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, y de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos amados, ¿qué significa haber contiendas, haber divisiones? Estar pensando en forma separada, estar pensando en que unos somos de una denominación, otros somos de otra organización, otros somos de otro ministerio. Y no estoy diciendo con esto que debiéramos de disolver las denominaciones, los ministerios o las organizaciones, porque todas ellas cumplen un propósito de parte de Dios, pues a cada uno le fue dado una actividad propia por la cual se va desarrollando el reino de Dios y se va extendiendo en el mundo todo. Hay hermanos que tienen gracia para la oración, hay hermanos que tienen gracia para la predicación,
hay hermanos que tienen gracia para la actividad social, y así hay diferentes ministerios, hay ministerios de alabanza, hay ministerios de liberación, de intercesión, hay diferentes ministerios. Por la multiforme gracia de Dios se manifiesta a través de su pueblo, a través de su iglesia. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de haber contienda y divisiones? Cuando hablamos de un pensamiento, cuando hablamos de una idea, de que nos hayamos separado. Porque si bien yo hago parte del ministerio Fundados y Firmes en la Fe, pero también soy parte de la Iglesia de Cristo, por lo cual cada hermano de cada denominación, de cada organización y de cada ministerio, sin importar el nombre y sin importar su liturgia, son hermanos en la fe, con quienes yo me siento unido compartiendo una misma fe. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar y a mirar de esta manera, en que yo pertenezco a tal lado o que soy de tal otro, sin dejar de albergar el pensamiento, habiendo abandonado el pensamiento de que formamos el cuerpo de Cristo, habiendo abandonado el pensamiento de que somos miembros cada uno en particular y fuimos insertados en el cuerpo de Cristo como Dios quiso, habiendo abandonado ese pensamiento, entonces ahí es cuando empiezan a haber contiendas y cuando comienzan a haber divisiones en el cuerpo de Cristo. Pues yo puedo pertenecer a un ministerio y de hecho lo pertenezco. Puedo pertenecer a una organización y de hecho pertenezco a algunas organizaciones paraeclesiásticas. Soy parte del ministerio Familia con Intención Direccional, hago parte del ministerio, hago parte del Consejo Pastoral de Maldonado. Pertenezco a diferentes organizaciones también y me desempeño allí en diferentes funciones. Pero cuando yo pienso en la iglesia, cuando yo miro a los hermanos y pienso en la iglesia como el cuerpo de Cristo, como que somos hermanos que compartimos una misma fe, que tenemos una misma comunión. Y eso es estar unido en una misma mente, eso es estar unido en un mismo parecer. La única manera en que nosotros podemos unirnos es en el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el mismo Señor Jesucristo. Y ahí es donde tenemos una misma mente, y ahí es donde tenemos un mismo parecer, como dice el versículo 10. Ahora quisiera seguir un poco más adelante, porque Pablo hablaba acerca de que había oído por los hermanos de Cloé que había entre ellos divisiones y contiendas, porque alguno decía ser de Pablo, y otro decía ser de Apolo, y otro decía ser de Cefa, y otro decía ser de Cristo. Y Pablo hace la siguiente pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y si tuviéramos que responder a esta pregunta, ¿puede estar dividido Cristo? ¿No es uno solo el cuerpo? Entonces respondemos que el cuerpo de Cristo no se encuentra dividido. ¿Fue crucificado Pablo o fue crucificado Gustavo Mansky? No, fue crucificado el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros fuimos bautizados en el nombre de una denominación, en el nombre de un ministerio o de una organización, o fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la unicidad de Dios, en ese Dios trino que se manifiesta en tres personas, pero que es un solo Dios. Y quisiera seguir un poco más adelante, porque dice: doy gracias a Dios que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Y aquí nos detengamos a pensar un momento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias de Asia en aquel momento habían sido engendradas o iniciadas por el apóstol Pablo. Él dio testimonio diciendo que había llenado Asia con el Evangelio. O sea que fue fundador y artífice de la iniciación de la iglesia cristiana en diferentes partes de aquella región en aquellos días. Ahora, ¿cuándo una persona se integra a la iglesia? Decimos que una persona está integrada y consolidada y confirmada en la iglesia cuando es bautizada, porque ahí es en el momento en que da testimonio público de su fe y de su confianza en Dios. Entonces, para cualquier pastor, para cualquier organización, lo más importante que los hermanos puedan venir a la iglesia, oír el mensaje de salvación, llegar al conocimiento de Cristo, pero también ser bautizados, consolidándose, conformándose así como miembro parte de esa iglesia.
Entonces, si yo fuera fundador de una iglesia, ¿qué es de lo que más me gustaría participar o quisiera participar? Sería de los bautismos de los nuevos hermanos. Sería de los bautismos de los nuevos hermanos. Pero aquí nosotros podemos verle a Pablo que aunque fue artífice, iniciador de varias de estas congregaciones, a muy pocos él había bautizado. A muy pocos él había bautizado. A tantos, tan pocos eran que los podía recordar. Y recordaba que había bautizado a Crispo, había bautizado a Gallo, también había bautizado una familia, Estéfana, y de los demás no se acordaba si algún otro había bautizado, pues no le había enviado a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Qué importante es el que nosotros nos podamos desempeñar en función de aquello para lo cual fuimos enviados. Y no digo con esto que si yo predico no puedo bautizar, porque tal vez como pastor de la congregación tenga que bautizar, tenga que predicar, tenga que oficiar casamientos, tenga que oficiar también algún sepelio, pues esos son parte de las funciones de un pastor. Pero no todos somos pastores, no todos somos apóstoles, no todos somos evangelistas, no todos somos profetas, no todos somos maestros, no todos son diáconos, diaconisas, no todos son ancianos, pero sí todos cumplimos una actividad y tenemos una función por la cual fuimos insertados en el cuerpo de Cristo. Y qué importante que para cooperar y trabajar en función del desarrollo y del crecimiento de la iglesia, podamos trabajar en función de aquello para lo cual fuimos llamados. No pensando en que si me desempeñara en tal función o si se me diera tal cargo, entonces yo sería más útil. Soy útil en el lugar donde Dios me ha puesto. Creo que para Pablo, como artífice, iniciador tal vez de muchas de estas congregaciones, hubiera sido un gran privilegio poder bautizarlo a los hermanos, consolidándolos con las congregaciones, dándole la bienvenida. Hubiera sido un gran privilegio, pero él entendía que el Señor no lo había llamado a bautizar, sino a predicar. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Establecía ancianos, establecía pastores en cada congregación, establecía diáconos, diaconisas, y ellos eran los encargados de realizar estas tareas. Ellos eran los que en función de obispos o supervisores de las congregaciones locales debían desarrollar estas tareas. ¿Y él qué hacía? Continuaba predicando el Evangelio, no con palabras de sabiduría humana, sino con el poder que Dios da. Así entonces, hermano querido y hermana querida, qué maravilloso es que nosotros podamos entender que cuando queremos dejar a un lado nuestro pensamiento individualista de que si yo funcionara en función de tal ministerio o en función de tal don o tal actividad, entonces podría tener un mejor desempeño en la iglesia. No, yo tengo un buen desempeño en la iglesia cuando me desempeño en función de aquello para lo cual fui llamado. Ahí es donde tengo la utilidad. Ahí es donde yo me hago de un solo pensamiento y de un solo parecer. ¿Por qué? Porque si yo traigo mi pensamiento, dejo de estar unido al cuerpo de Cristo. Si yo traigo mi parecer, dejo de estar unido al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene una cabeza, o sea que tiene una sola mente y tiene un solo parecer, y esa mente y ese parecer es el de Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia primitiva podía extenderse y su popularidad podía crecer en sus alrededores. ¿Por qué? Porque ninguno decía ser suyo propio nada, como leíamos en Hechos 4:32, sino que todos eran de un mismo corazón y de un mismo alma. No eran del corazón de Pedro, no eran del corazón de Jacobo, no eran del corazón de Juan, eran del corazón del Señor. Se habían hecho uno con el corazón del Señor, se habían hecho uno con el pensamiento de Dios, se habían hecho uno con el parecer del Señor. Ninguno traía su sentimiento, ninguno traía su parecer, ninguno traía sus ideas, sino que uno con el Señor. Y de esa manera crecía la obra de Dios y se extendía por toda la región, creciendo su popularidad y habiendo grandes conversiones.
Por eso Jesús dijo, Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado y que yo estoy en ti y que tú estás en mí. Hermanos, cuando la iglesia se une con el Señor y deja de traer sus propias opiniones, deja de traer sus propias ideas, deja de traer sus propias fantasías para ser uno con el Señor, entonces el mundo comienza a ver la manifestación de Cristo. Si usted quiere que la manifestación de Cristo se haga notoria por medio de su actividad, por medio de su ministerio, abandone su pensamiento, abandone su parecer, abandone su idea, su fantasía de lo que debieran de ser y cómo debieran hacerse las cosas, y hágase uno con el corazón del Señor, hágase uno con la mente de Cristo, hágase uno con el parecer del Señor, y usted va a ver en conformidad a esa unidad la gracia que le es concedida. Apartados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer, pero permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros, y entonces pedid todo lo que queráis al Padre y os será dado. Si pedimos por herencia a las naciones, unidos al Señor Jesucristo, las naciones nos van a ser concedidas y va a haber gran conversión, gran número de conversiones, no solo en nuestro vecindario, no solo en nuestro país, sino lo que es más importante, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Vamos a ver gran número de conversiones. Así que le aliento y le animo en esta mañana a abandonar su idea, su fantasía, su parecer, su pensamiento y hacerse uno con el Señor, hacerse uno con la mente de Cristo, hacerse uno con el parecer de Dios. Y así, estando unidos en la mente de Cristo, en el parecer de Dios, estando unidos en el corazón del Señor, vamos a poder ver la extensión del reino de Dios, el crecimiento de su obra, y la popularidad de la iglesia va a crecer por toda la región y el mundo sabrá que el Señor está con nosotros y que nosotros nos encontramos formando el cuerpo de Cristo. Así que reciban en este día las palabras que el Señor nos ha dado para compartir. Dice que la iglesia era de un solo corazón y de un solo alma y ninguno decía ser suyo propio nada. Y con esto quiero concluir. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5, inmediatamente del libro de los Hechos, nosotros podemos ver un hecho que es bien importante, y es el hecho de que Ananías y Zafira vendieron una propiedad y se pusieron de acuerdo diciendo, vamos a decirle a la iglesia que lo hemos vendido en tanto. Y Pedro le recriminó diciendo, ¿por qué has determinado mentirle al Espíritu Santo? Si vendido lo que poseías, estando en tu mano, no te pertenecía a ti, ¿por qué tenías que venir con mentira? ¿Ve? Ellos armaron una idea, falsearon la verdad y trajeron su idea a la iglesia, pero no pudo progresar y no pudo prosperar. Así tampoco ningún pensamiento, ninguna idea de hombre puede prosperar en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que descubre lo que hay en el corazón y la intención de éste. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, no progresemos en lo malo, sino que podamos progresar en el conocimiento de Dios, teniendo experiencia con el Señor. Cada uno de ellos decía no ser suyo propio nada, sino que todo lo tenían en común. Pero vino Ananías y Zafira y dijeron, tenemos esto, vamos a falsear la verdad, vamos a decir que lo hemos vendido en tanto, vamos a llevar esta idea a la iglesia, pero no pudo progresar ni pudo prosperar. ¿Por qué? Porque la iglesia era de un solo corazón y de un solo parecer. Yo no puedo obligarle a usted, ni puedo obligarle a mi esposa, ni a ninguno, por más allegado que sea, a que se haga uno con el Señor y con la mente de Cristo y con el parecer de Dios. Pero sí puedo obligarme a mí, sí puedo imponerme a mí el no querer traer mi propia idea, el no querer traer mi propio pensamiento, el no querer llevar adelante mis fantasías en la iglesia de Dios y abandonando mi idea, mi pensamiento y mis fantasías, hacerme uno con el corazón del Señor, con la mente de Cristo y con el parecer de Dios. Así que le aliento, hermano, para que podamos ver la gracia de Dios manifestada, abandonemos nuestras propias ideas y hagamos uno con el corazón del Señor.
Oremos. Padre, agradecidos estamos por tu palabra, porque ella nos instruye a cómo poder, Señor, progresar en medio de estos tiempos. Y no es con ideas humanas, no es con estrategias de hombre, sino es justamente cuando abandonamos esas ideas y esas estrategias y que nos hacemos uno con tu corazón y nos hacemos uno con tu mente y nos hacemos uno con tu parecer, es que la obra de Dios crece, se extiende y que creciendo la popularidad hay gran número de conversiones como lo hubo en la iglesia primitiva. Tenemos este testimonio de nuestros hermanos que nos han presidido para que sepamos cómo conducirnos en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Por lo que te damos gracias por tu palabra, la cual nos recuerda, Señor, cómo debemos de conducirnos. Por ello, agradecidos en ellos, Señor, creemos que al abandonar nuestras ideas, nuestro parecer y nuestros pensamientos, es que vamos a ver el progreso del Evangelio en nuestra localidad. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,